La lluvia no solo caía, se sentía como si el cielo estuviera escupiendo a Camilla Sterling. De pie en la acera con una sola maleta maltrecha, observó a su exmarido, Richard, abrazar a su amante en la puerta de la mansión que había limpiado durante 3 años. No vuelvas arrastrándote cuando te mueras de hambre, rió arrojando un billete de $10 a un charco a sus pies. Su madre cacareó desde la ventana. Camilla no recogió el dinero, simplemente miró su reloj. 3 segundos después, el suelo comenzó a temblar. No por un trueno, sino por una flota de 6 Rolls-Royce Phantom negros mate que doblaban la esquina, cerrando toda la calle. El coche de cabeza se detuvo, y un hombre con un traje a medida salió haciendo una reverencia. Madame Vanderquilt resonó, silenciando la risa de Richard al instante. Su imperio la espera, Thierry. El aire acondicionado en la sala de conferencias de Carter, bajo y sombrío, estaba a unos helados 18 degrees. Pero Richard Sterling estaba sudando, no estaba nervioso, estaba impaciente. Golpeaba su pluma fuente chapada en oro contra la mesa de caoba, el rítmico clic-clic-clic resonando como una cuenta regresiva. Frente a él estaba sentada Camilla. Durante 3 años había sido Camilla Sterling, la esposa callada y ratonil que usaba cardigans de saldo y cocinaba pollo asado todos los domingos para una suegra que la despreciaba abiertamente. Hoy parecía aún más pequeña de lo habitual. Llevaba un impermeable gris descolorido, con el pelo recogido en un moño severo y poco elegante. Sus manos estaban cruzadas en su regazo, inmóviles. Bueno, espetó Richard mirando su Rolex. No tenemos todo el día, Camilla. Los términos son más que generosos. $5,000 al mes durante 6 meses. ¿Eso es suficiente para conseguirte un estudio en la ciudad? O tal vez una caravana en el pueblo de la nada de donde te saqué. Junto a Richard, su madre Beatrix Sterling se ajustó su collar de perlas. Su rostro era una máscara de desdén altivo. Rick, eres demasiado amable, se burló, con voz chirriante. Ella no aportó nada a este matrimonio más que deudas y mal gusto para la moda. ¿Por qué le damos pensión alimenticia? No es como si hubiera contribuido a la empresa. Mientras tú estabas construyendo Sterling Tech, ¿ella qué hacía? Quitar el polvo. Camilla no levantó la vista. Miró fijamente los papeles del divorcio que tenía delante. El texto en negrita en la parte superior decía, disolución del matrimonio. Está bien, madre, dijo Richard, reclinándose en su silla de cuero con una sonrisa de suficiencia. Considéralo un impuesto de caridad. Necesito que esto esté hecho hoy. Jessica y yo tenemos planes para el fin de semana. Ante la mención del nombre Jessica, los ojos de Camilla se alzaron por primera vez. Eran de un azul hielo llamativo, un rasgo que Richard de una vez afirmó amar, pero que ahora encontraba inquietantemente vacío. Jessica Price, dijo Camilla suavemente. No era una pregunta. Richard rodó los ojos. Sí, Jessica. Una mujer que realmente entiende mi mundo. Una mujer con estatus, Camilla. Alguien que puede estar a mi lado en una gala y no parecerse al personal de catering. No te hagas la sorprendida. Lo sabes desde hace meses. Lo sabía, admitió Camilla con voz firme. Entonces firma los malditos papeles, siseó Richard deslizando el documento hacia ella. Y recuerda el acuerdo de confidencialidad. Si hablas con la prensa sobre la familia, sobre el negocio o sobre Jessica, te demandaré hasta que vivas en una caja de cartón. Camilla metió la mano en su bolso. Beatriz se tensó, tal vez esperando un arma o una revelación dramática de fotos. En cambio, Camilla sacó un bolígrafo de plástico barato. No discutió por más dinero. No gritó sobre los 3 años de abuso emocional, el aislamiento o las noches que pasó sola mientras Richard trabajaba hasta tarde con Jessica. Simplemente pasó a la última página y firmó Camilla. Solo Camilla. Ya había dejado caer el Sterling. Chica lista, se burló Beatrice. Al menos conoce su lugar. El abogado, el señor Carter, miró a Camilla con un atisbo de lástima.
Había visto a muchas esposas desechadas en esta sala, pero pocas que se rindieran tan completamente. Señora, señorita. Camila, ¿está segura de que no quiere revisar la división de bienes? Según la ley estatal, podría tener derecho a una parte del valor de apreciación de la vivienda conyugal. No quiero la casa, interrumpió Camila con voz clara. Tampoco quiero el dinero. Richard se echó a reír, un sonido áspero y ladrante. No intentes hacerte la mártir ahora. Toma el dinero, lo necesitarás para la comida. Quédatelo, dijo Camila, levantándose. Era más alta de lo que recordaban, o tal vez simplemente estaba de pie más recta. Solo quiero una cosa. Oh, aquí vamos, gimió Beatriz. Las joyas, el coche, el gato, dijo Camila. Barnaby, el callejero que recogí el invierno pasado. Richard la miró como si estuviera loca. ¿Esa cosa sarnosa con una oreja? Tómalo. Iba a pedirle al jardinero que lo ahogara de todos modos. Camila se estremeció, la única señal de emoción que había mostrado en toda la mañana. Recogió su copia de los documentos, los dobló cuidadosamente y los guardó en su bolso. Todo lo demás, dijo Camila, mirando a Richard directamente a los ojos. Puedes quedártelo, lo vas a necesitar más que yo. Richard golpeó la mesa con la mano. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Es una amenaza? Es una predicción, dijo Camila con calma. Se volvió hacia la puerta. Tienes 2 horas para desalojar la propiedad, le gritó Richard con el rostro enrojecido. Si no estás fuera de la propiedad antes del mediodía, llamaré a la policía para que te saquen por allanamiento. Camila no miró hacia atrás. Mientras caminaba por el largo pasillo de mármol del bufete de abogados, sacó su teléfono del bolsillo. Era un modelo antiguo con la pantalla rota. Marcó un número al que no había llamado en 3 años. Sonó una vez. Está hecho, susurró al receptor. Inicie el protocolo 0. Una voz profunda y gutural al otro lado respondió de inmediato. Recibido, señorita Vanderquilt. El convoy está en camino. ETA a 45 minutos. Camila colgó y entró en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, enterrando su reflejo en acero, la ama de casa ratonil murió y la heredera comenzó a despertar. La finca Sterling estaba ubicada en el prestigioso distrito de Highland Park de Dallas. Una extensa mansión simulacro Tudor rodeada de setos de 3 metros y puertas de hierro forjado. Era un símbolo de dinero nuevo, ruidoso, caro y carente de historia. Camila se movió por el dormitorio principal con eficiencia mecánica. No empacó ropa. Los vestidos de diseñador que Richard la había obligado a usar. Cosas llamativas destinadas a mostrar su riqueza permanecieron en sus perchas. No se llevó las joyas, ni siquiera la alianza de diamantes. La dejó en la mesita de noche junto a una botella de whisky medio vacía. Empacó solo una pequeña bolsa de lona con algunas camisetas gastadas, un par de jeans y un viejo diario encuadernado en cuero. Bajó a la cocina, recogió el transportín que contenía a Barnaby el gato y se dirigió a la puerta principal. Llegó 10 minutos antes de su fecha límite. Cuando salió al gran porche, un Ferrari rojo brillante rugió por el camino de entrada rociando grava sobre el césped impecable. Frenó con un chirrido detrás del Bentley plateado de Richard. La puerta se abrió de golpe y Jessica Price que salió. Era impresionante de una manera depredadora. Su cabello rubio, peinado a la perfección, y un traje blanco de Chanel que costaba más que la pensión alimenticia teórica de Camila por un año. Se quitó las gafas de sol, sus ojos escaneando a Camila con divertido desprecio. ¿Te vas tan pronto?, Jessica preguntó apoyándose en el capó del Ferrari. Esperaba ayudarte a empacar. Necesito despejar el espacio del armario. Richard me prometió una renovación. El coche de Richard llegó segundos después. Salió de un salto, luciendo energizado por el divorcio, eufórico por su propia libertad percibida. Corrió hacia Jessica, plantándole un beso en la mejilla justo frente a Camila. ¿Ya se fue?,
Richard le preguntó a Jessica, actuando como si Camila no estuviera a unos 5 metros de distancia. Solo se está despidiendo. Jessica se rió entre dientes. Miró el bolso de lona de Camila y el transportín para gatos. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que mostrar por 3 años de matrimonio? Dios, Rick, realmente era patética. Te lo dije. Richard se burló. Era un caso de caridad. La encontré trabajando como camarera en una cafetería en Oklahoma. Pensé que podría refinarla, pero no se puede pulir un ladrillo. Camila bajó las escaleras. Se detuvo en el último escalón mirando a la pareja. El cielo se había vuelto de un color púrpura oscuro y magullado. El trueno retumbó a lo lejos, bajo y amenazante. «Richard», dijo Camila. Su voz no era fuerte, pero cortó el aire húmedo. «¿Qué?», ladró él, volviéndose hacia ella como pidiendo un favor. «La parada del autobús está a 3 kilómetros por la carretera. Mejor empieza a caminar antes de que llegue la tormenta». «Solo quería darte las gracias», dijo Camila. Richard parpadeó, confundido. Jessica soltó una risa aguda. «Te está agradeciendo por dejarla. Así es, Rich». «Gracias por mostrarme exactamente quién eres», Camila continuó, ignorando a Jessica. «Y por mostrarme que ya no necesito esconderme». «¿Esconderte?», Richard se burló. «Eras un ama de casa, Camila. No escondiste nada, excepto tal vez unos kilos de más debajo de esos suéteres holgados. Lárgate de aquí. Me estás deprimiendo». Hizo un gesto de ahuyentamiento con la mano. «Anda, vete». Camila apretó su agarre en el transportín para gatos y pasó junto a ellos. Caminó por el largo camino de entrada, pasando la fuente que Richard había instalado el mes pasado, pasando las cámaras de seguridad que habían vigilado cada uno de sus movimientos. Llegó a las enormes puertas de hierro. Estaban abiertas. Pisó la acera pública justo cuando las nubes se rompieron. Comenzó como una llovizna, luego rápidamente se intensificó en un aguacero torrencial. En cuestión de segundos, la gabardina de Camila estaba empapada, su cabello pegado a su cara. Parecía la imagen de la miseria, una mujer desechada de pie sola al lado de la carretera en una tormenta. Desde la seguridad del porche cubierto, Richard y Jessica observaron. Richard sacó su teléfono. «Esto no tiene precio». Se rió, tomando una foto de la figura solitaria de Camila contra la lluvia. «Le enviaré esto a mamá». Leyenda. El día de la basura llegó temprano. Jessica se inclinó hacia él. «Eres terrible, me encanta. Está esperando un Uber». Richard se burló. «Probablemente ni siquiera pueda pagar los precios elevados. Mira la parada ahí». Camila no estaba revisando una aplicación de viajes compartidos. Estaba mirando la hora en su reloj. Eran exactamente las 12:08 p.m. 3, 2, 1, susurró. Al principio era solo una vibración en el pavimento, un zumbido bajo que se convirtió en un rugido. Richard frunció el ceño, bajando su teléfono. ¿Qué es ese ruido? A la vuelta de la esquina de la sinuosa calle residencial, los faros atravesaron la lluvia. Eran deslumbrantemente brillantes, haces de xenón de alta intensidad. Un enorme SUV negro, un Cadillac Escalade con blindaje reforzado, giró alrededor de la curva. Luego otro, luego un elegante Rolls-Royce Phantom negro mate, luego 3 SUVs más. Era una caravana, un convoy de nivel presidencial moviéndose con agresiva precisión. «¿Qué demonios?», Richard murmuró, bajando del porche. «¿Está el gobernador en la ciudad? ¿Por qué están bajando por nuestra calle?» El convoy no pasó. El SUV delantero giró bruscamente, bloqueando la carretera a la izquierda. El SUV trasero bloqueó la carretera a la derecha. El Rolls-Royce se deslizó silenciosamente hasta detenerse justo enfrente de donde Camila estaba parada. La mera presencia de los vehículos era intimidante. Estos no eran solo coches caros, eran transportes blindados. Llevaban pequeñas banderas en los guardabarros, una cresta de un león dorado sosteniendo una llave. El rostro de Richard palideció. Esa es la cresta de Vanderquilt». «¿Quién?»,
preguntó Jessica, su voz temblando ligeramente. Los Vanderquilts, susurró Richard, el miedo entrando en su tono. Dinero viejo, no como nosotros. Dinero de verdad. Son dueños de la mitad de las líneas de envío de Europa y la mayoría de las patentes tecnológicas que usamos en Sterling Tech. ¿Qué están haciendo aquí? La puerta trasera del Rolls-Royce se abrió. Pero antes de que el pasajero emergiera, un hombre del asiento delantero del pasajero saltó. Era un gigante, fácilmente de 1,95 metros, sosteniendo un enorme paraguas negro. Se movió con velocidad borrosa, posicionando el paraguas sobre Camila antes de que una sola gota de lluvia pudiera golpearla de nuevo. Se inclinó. No fue un gesto de cortesía. Fue una reverencia de profunda y diferencial servidumbre. Mis disculpas por la demora, señora, dijo el hombre, su voz resonando sobre el sonido de la lluvia. El tráfico en la autopista de peaje fue inaceptable. Hemos adquirido la autoridad de la autopista de peaje para asegurar que no vuelva a suceder. Camila le entregó el transportín para gatos. Idealmente, Silas, ¿está listo el jet? Lleno de combustible y esperando, señora, su padre está ansioso por interrogarla. Richard tropezó por el camino de entrada, la lluvia empapando su costosa camisa al instante. Oye, espera un minuto, gritó, impulsado por una mezcla de confusión e indignación. ¿Qué está pasando, Camila? Silas, el guardaespaldas, se giró. No habló, simplemente miró a Richard. La mirada era tan fría, tan totalmente desprovista de humanidad que Richard se detuvo en seco a 3 metros de distancia. Camila se giró lentamente. Miró a Richard, luego a Jessica, que se acobardaba en el porche. Camila se levantó y se quitó las horquillas del pelo. Sus húmedos mechones oscuros cayeron por su espalda. Se quitó las gafas y las tiró al canalón. Su postura cambió. La joroba desapareció. En su lugar había una gracia imperiosa, regia y aterradora. ¿Quién? ¿Quién eres? Tartamudeó Richard. Camila sonrió. No era una sonrisa agradable. Pasaste 3 años llamándome nadie, Richard, dijo, su voz llegando sin esfuerzo sobre la tormenta. Tenías razón. Camila Sterling era una nadie. Ella nunca existió. Caminó hacia la puerta abierta del Rolls-Royce. Mi nombre, dijo, mirando por encima de su hombro, es Camila Vanderquilt, y acabas de cometer el mayor error de tu vida. Se deslizó en el interior de cuero, y cerró la puerta de golpe. El convoy se alejó, los neumáticos agarrando el asfalto mojado, dejando a Richard Sterling de pie bajo la lluvia, empapado, confundido y sintiéndose de repente muy pequeño. El interior del Rolls-Royce Phantom era un santuario de silencio. Cuando la pesada puerta se cerró, el sonido de la tormenta y los gritos frenéticos de Richard fue instantáneamente cortado. El mundo exterior era gris y caótico, pero dentro el aire estaba perfumado con sándalo y cuero envejecido. La temperatura era de unos perfectos 20 hectos. Camila se reclinó en el profundo asiento de masaje. Durante 3 años se había sentado en sofás deformes, conducido un sedán de 10 años con un calentador roto y dormido en un colchón que le causaba dolor de espalda. Su cuerpo se relajó instintivamente en el lujo en el que había nacido. Una memoria muscular que había reprimido por el bien de un amor que resultó ser una mentira. Silas se sentó en el asiento delantero del pasajero, observándola a través del espejo retrovisor con intensa protección. No habló de inmediato. Conocía el protocolo. Esperó hasta que Camila dejó escapar un largo y estremecedor suspiro. Sus ojos se cerraron, sus manos temblaban ligeramente en su regazo. El champán está helado. Señora, dijo Silas suavemente. Don Periño de 1959, su favorito. Camila abrió los ojos, miró la copa de cristal que descansaba en el soporte. La alcanzó, sus dedos rozando el frío vidrio. No bebió. Solo la sostuvo, conectándose a tierra. Conéctame con el presidente, dijo. Su voz ya no era el suave susurro de disculpa de Camila Sterling. Era baja, resonante y carente de vacilación.
Ya está en la línea segura, respondió Silas. Tocó una consola en el tablero. Una pantalla descendió del techo del coche. La imagen parpadeó por un momento antes de resolverse en el rostro de un hombre mayor sentado en una biblioteca que parecía más un museo. Arthur Vanderquilt, el patriarca de una dinastía que rivalizaba con naciones en PB, miró a su hija. Su rostro era un mapa de líneas duras y decisiones despiadadas, pero sus ojos contenían un brillo de alivio. Camila, dijo Arthur. No preguntó cómo estaba. No ofreció simpatía. Los Vanderquilt no se dedicaban a la simpatía, se dedicaban a las evaluaciones. ¿El experimento ha concluido? Concluido, confirmó Camila. Tomó un sorbo de champán. Sabía ahogar. La hipótesis era incorrecta. Una vida normal no genera humildad en los demás, genera desprecio. Arthur asintió lentamente. Te lo advertí. Quería saber si un hombre podía amarte por ti, no por los miles de millones adjuntos a tu nombre. Encontraste a un hombre que no tenía nada, asumiendo que apreciaría todo. En cambio, encontraste un parásito. No solo era un parásito, padre, dijo Camila, mirando por la ventana tintada mientras el convoy se incorporaba a la carretera de acceso privado para el aeropuerto Dallas-Love Field. Era cruel. Tomó mi silencio por debilidad. Tomó mi amabilidad por estupidez. ¿Y ahora? Preguntó Arthur. ¿Ahora? Dijo Camila, apretando el vaso con más fuerza. ¿Se acabó ser amable? El convoy atravesó las puertas de seguridad del aeródromo, evitando por completo las terminales comerciales. Condujeron directamente a la pista donde esperaba un enorme avión. No era un Gulfstream o Learjet estándar. Era un Boeing 787 Dreamliner personalizado pintado en azul medianoche con el escudo del león dorado en la cola, el Titán. Cuando el coche se detuvo, Camila miró la pantalla por última vez. Padre, inicie la adquisición de los prestamistas secundarios que tienen la deuda de Sterling Tech. Quiero una auditoría completa de su cadena de suministro por la mañana y congelar los activos de la empresa fantasma que Richard usa para ocultar sus gastos comerciales para sus amantes. Arthur sonrió, una rara expresión de tiburón. El equipo legal ha estado en espera durante 48 horas. Ya somos dueños del banco que tiene su hipoteca. Solo estábamos esperando tu señal. Quémalo, susurró Camila. Quémalo todo, pero hazlo lentamente. Quiero que sienta el calor antes de que vea el fuego. Bienvenida de nuevo, querida, dijo Arthur y la pantalla se puso negra. Silas abrió la puerta del coche. La nieve y la lluvia había cesado, reemplazada por una neblina húmeda y pesada. Camila salió a la pista. Un equipo de vuelo de 6 personas estaba en posición de firmes al pie de las escaleras con la cabeza gacha. Bienvenida a casa, señorita Vanderquilt, dijo el capitán. Camila subió las escaleras, el clic de sus tacones sobre el metal resonando como disparos. Se detuvo en la parte superior y miró hacia el horizonte de la ciudad, una mancha gris en la distancia. En algún lugar de esa mancha estaba la casa que había fregado de rodillas. En algún lugar había un hombre riéndose de su foto, pensando que había ganado. Entró en el avión, la puerta se cerró herméticamente. Fue directamente a la suite principal en la parte trasera del avión, una habitación más grande que el apartamento tipo estudio con el que Richard se había burlado de ella. Entró en el vestidor, despojándose de la ropa barata y húmeda que había usado como Camilla Sterling. Dejó que la gabardina gris cayera al suelo en un montón, se duchó, frotando el aroma de pino aserrado y detergente barato de su piel. Cuando emergió, se vistió con una bata de seda que costaba más que el coche de Richard. Se sentó en su tocador mirando su reflejo. Durante 3 años no se había maquillado, se había recogido el pelo y se había hecho pequeña. Ahora comenzó a aplicar su pintura de guerra, un delineador alado afilado, un lápiz labial rojo, sangre intenso. Se cepilló el pelo hasta que brilló como obsidiana. Barnaby, el gato tuerto, ya estaba acurrucado en una almohada de terciopelo en la cama,
comiendo de un cuenco de porcelana lleno de salmón fresco. Camila lo acarició suavemente. Vamos a estar bien, Barnaby, murmuró. Pero ellos no. Silas llamó al marco de la puerta. Señora, estamos en el aire. Llegaremos a Nueva York en 3 horas. Hay una cosa más. Mr. Sterling publicó la foto en sus redes sociales, dijo Silas sosteniendo una tableta. Y su madre ha dado una declaración a un blog de chismes local llamándola una estafadora buscadora de oro. Camila tomó la tableta. Vio la foto de sí misma de pie bajo la lluvia luciendo patética. La leyenda decía, normalmente dono mi ropa vieja a la caridad. Hoy simplemente tiré a toda la persona. Nuevos comienzos por Felicia. Tenía 400 me gusta. La mayoría eran de sus empleados psicofantes. Camila no se enojó. Sintió una fría calma clínica apoderarse de ella. ¿Somos dueños de la plataforma que aloja este blog?, preguntó Camila. Somos dueños de la empresa matriz que aloja la granja de servidores, aclaró Silas. Déjalo ahí, dijo Camila, devolviendo la tableta. Que el mundo lo vea. Quiero que haya un registro de su arrogancia. Hará que su caída sea mucho más entretenida de ver. Se volvió hacia la ventana mirando las nubes pasar rápidamente. Cogió una pesada carpeta dorada en relieve del escritorio. La portada decía, Proyecto Sterling, fase de desmantelamiento. La abrió. El silencio en la mansión Sterling era sofocante. Había pasado 1 hora desde que el convoy había desaparecido. Richard Sterling estaba sentado en el sofá de cuero blanco de gran tamaño en la sala de estar, con una toalla alrededor de sus hombros. Estaba temblando, pero no de frío. Estaba mirando a la pared, su mente tratando de reiniciarse, incapaz de procesar los datos que acababa de recibir. Beatrice Sterling estaba caminando de un lado a otro sobre la alfombra persa, sus tacones clavándose en la tela. Sostenía un vaso de cereza con una mano temblorosa. Es un truco, declaró Beatriz. Estaba sentada en el brazo del sofá, desplazándose furiosamente por su teléfono. Su rostro, usualmente tan sereno, estaba pálido. Richard, dijo Jessica con voz tensa, ¿viste las placas? ¿Qué? Richard espetó, levantando la vista. ¿A quién le importan las placas? Eran placas diplomáticas, dijo Jessica, girando la pantalla del teléfono hacia él. Y ese escudo, el león y la llave, lo acabo de buscar en Google. Es un logo, Jess. Cualquiera puede hacer un logo. No este, susurró. Pertenece al consorcio global Vanderquilt. Son Rick. Son la firma de capital privado más grande del hemisferio occidental. Son dueños de Aerogen, Vanderquilt Shipping, North Atlantic Bank. E incluso tienen una participación mayoritaria en la compañía que fabrica tus microchips. Richard le arrebató el teléfono. Se quedó mirando la página de Wikipedia. La familia Vanderquilt, una de las familias más ricas y reservadas del mundo. Patriarca actual Arthur Vanderquilt, sole heiress Camilla Elizabeth Vanderquilt. Paradero desconocido desde 2023. El año en que Richard conoció a Camilla en aquella cafetería de Oklahoma. Ella le había dicho que se había escapado de un mal hogar de acogida. Él le había creído porque su ropa estaba harapienta y parecía hambrienta. No, Richard murmuró sacudiendo la cabeza. No. Es imposible. Ella fregó el baño, dejó que le gritaras por no cocer bien el asado. ¿Por qué una multimillonaria haría eso? Beatriz dejó de caminar. El color se le fue del rostro al darse cuenta. Una prueba, respiró. Es como esos cuentos de hadas. La princesa se viste de campesina para encontrar un pretendiente que la ame por su corazón. Miró a su hijo con horror. Y la trataste como basura. Yo la traté como una esposa. Richard gritó, poniéndose de pie. Le di un techo sobre su cabeza. Tú la engañaste, señaló Jessica, su voz elevándose abiertamente. Y tú simplemente la echaste a la calle en medio de una tormenta con 10 talsis. Tú estabas ahí conmigo, Richard le gritó. Porque pensé que era una don nadie, Jessica replicó.
No sabía que estaba burlándome de la mujer que podría comprar todo mi árbol genealógico. El teléfono fijo sobre la mesa auxiliar de mármol comenzó a sonar. Era un sonido áspero y discordante en la habitación de la tienda. Richard lo miró fijamente. Poca gente llamaba al teléfono fijo. Era principalmente para emergencias de negocios. Se acercó y lo levantó. Hola, señor Richard Sterling. Una voz al otro lado habló. Era fría, profesional y terriblemente cortés. Sí. ¿Quién es? Soy el señor Henderson de First Horizon Bank. Llamo con respecto a sus líneas de crédito comercial y la hipoteca de la propiedad de Highland Park. Richard soltó un suspiro. Mire, Henderson, si esto se trata del cargo por mora en la tarjeta corporativa, mi contador se está encargando de ello, señor Sterling. Hace 10 minutos, First Horizon ha sido adquirido por una sociedad de cartera. Bajo las nuevas políticas de evaluación de riesgos de la administración, hemos recibido instrucciones de reclamar todos los préstamos de alto riesgo de inmediato. Richard se congeló. ¿Reclamar? No pueden hacer eso. Tengo plazos de 30 años. Consulte la cláusula 14B de su contrato, señor. La cláusula de cambio de gestión. Tenemos el derecho de exigir el pago total del capital si la propiedad del banco cambia. Debe 4.2 millones en la casa y 12 millones en el préstamo de expansión de Sterling Tech. No tengo 16 millones en efectivo, gritó Richard. Sabe que mis activos están inmovilizados en inventario. Entonces comenzaremos los procedimientos de ejecución hipotecaria en la casa y la incautación de activos comerciales a las 9:30 a.m. de mañana, dijo Henderson. Que tenga un día agradable, señor Sterling. La línea se cortó. Richard dejó caer el teléfono. Cayó sobre la mesa con un estrépito. ¿Qué? Preguntó Beatrice, agarrando sus perlas. ¿Qué pasa? El banco. Richard susurró con los ojos muy abiertos por el pánico. Están reclamando los préstamos, todos, mañana. Antes de que Beatrice pudiera gritar, el teléfono celular de Richard vibró. Entonces el teléfono de Jessica vibró. Richard miró su pantalla. Era un mensaje de texto de su director de operaciones, COO. Rick, tenemos un problema. Los camiones de suministro de Taiwán acaban de dar la vuelta. La compañía naviera dice que nuestro contrato está anulado. Han sido incluidos en la lista negra. No podemos conseguir los chips para el nuevo lanzamiento. La producción está parada. ¿Los chips? Richard jadeó. Las líneas navieras. Jessica levantó la vista de su teléfono con el rostro ceniciento. Rick, mi papá me acaba de enviar un mensaje de texto. Está en la junta directiva del club de campo. No me importa el juego de golf de tu papá. Jessica dice que ha sido vetada. Prohibición de por vida por conducta impropia de un caballero. Están retirando tu placa del vestuario ahora mismo. Estaba sucediendo. No era una erosión lenta. Era un derrumbe. Beatrice se hundió en el sofá derramando su jerez. Ella nos está borrando, gimió. No solo se está yendo, Richard. Nos está borrando. Richard se pasó una mano por el cabello, tirando de las raíces. Su arrogancia se estaba resquebrajando, revelando al niño aterrorizado que había debajo. Caminaba de un lado a otro por la habitación, una energía maníaca apoderándose de él. Está bien, cálmense. Podemos arreglar esto. Es solo un negocio. La llamaré. Me disculparé. Ella me amaba. Se pasó 3 años atendiéndome como a un rey. No se apaga eso en un día. Buscó a tienta su teléfono, desplazándose por sus contactos para encontrar a esposa. Marcó. El número al que ha llamado no está en servicio. Volvió a marcar. Mismo resultado. Ella lo cambió. Escupió. Está bien. Iré a buscarla. ¿A dónde fue ese coche? Al aeropuerto. Probablemente regrese a donde viven los Vanderquilt. Nueva York, Londres. No puedes ir a ella, dijo Jessica retrocediendo. Miró a Richard como si fuera un contagio. Rick, si puede comprar tu banco en 1 hora, ¿qué crees que hará si apareces en su puerta? Ve. Tengo que intentarlo.
gritó Richard. Sterling Tech es mi vida. Esta casa es mi vida. Bueno, no es la mía, dijo Jessica fríamente. Agarró su bolso. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Richard. Me voy, dijo Jessica. No voy a hundirme con este barco. Estaba saliendo con un CEO exitoso, no con un perdedor en bancarrota que enfureció a la mujer más poderosa del país. Jessica, Richard suplicó, extendiendo la mano para agarrar su brazo. Ella le apartó la mano de un golpe. No me toques y borra mi número. No quiero que me nombren en la demanda. Salió por la puerta principal, el taconeo de sus zapatos resonando de la misma manera que lo había hecho el de Camila, pero sin la gracia. Richard se quedó de pie en el centro de su sala de estar. La lluvia afuera había comenzado de nuevo, golpeando contra las ventanas como 1000 dedos pidiendo que los dejaran entrar. Beat Beatrice comenzó a sollozar. Vamos a ser pobres, Richard. No puedo ser pobre. Soy demasiado vieja para ser pobre. Richard se quedó mirando los papeles de divorcio que aún estaban sobre la mesa de centro. Miró la firma en la última página. Camila. No era una firma, era una sentencia de muerte. Y lo peor era que sabía en el fondo de su estómago que esta era solo la primera hora. El sol de la mañana golpeó la fachada de vidrio de Sterling Tech con una ironía que Richard Sterling no pudo apreciar. Normalmente la vista de su sede, un elegante edificio de 6 pisos en el corredor tecnológico, lo llenaba de una sensación de logro casi divina. Hoy parecía una lápida. Richard aparcó su Bentley plateado en el lugar marcado como CEO. Inmediatamente notó que el espacio junto al suyo, usualmente reservado para el CFO, estaba vacío. De hecho, el estacionamiento ejecutivo estaba inquietantemente desolado. Se ajustó la corbata en el espejo retrovisor. Se veía demacrado. Las bolsas debajo de sus ojos eran moretones de color púrpura oscuro, un recuerdo de una noche de insomnio caminando de un lado a otro, mientras Beatriz lloraba por la potencial pérdida de su estatus en el club de campo. Había intentado afeitarse, pero su mano había temblado, dejando un pequeño corte en su mandíbula que le ardía en el aire seco. «Cálmate», se siseó a sí mismo en el espejo. «Eres Richard Sterling. Tú construiste esto. Ella es solo una chica que tuvo suerte con su ADN». Agarró su maletín y marchó hacia las puertas automáticas de cristal. Necesitaba proyectar poder. Si se veía débil, los tiburones lo rodearían. Extendió la mano para abrir la puerta, pero los sensores no se activaron. Las puertas permanecieron cerradas. Frunciendo el ceño, sacó su tarjeta de acceso de su bolsillo y la pasó por el lector. Bip. Bip. Acceso denegado. Ridículo, murmuró. La pasó de nuevo. Acceso denegado. Golpeó el cristal. Dentro, el escritorio de recepción estaba atendido por un personal de aspecto frenético. Chloe, la recepcionista, que usualmente lo saludaba con una sonrisa coqueta y un café latte caliente, levantó la vista. Lo vio. Su rostro palideció. En lugar de dejarlo entrar, tomó su teléfono y susurró algo urgentemente. Un momento después, la puerta lateral se abrió. No era Chloe, era Paulson, el jefe de seguridad. Un hombre que Richard había contratado hacía 5 años. Paulson, el sistema está fallando. Richard espetó, dando un paso adelante. Abre las puertas principales y ponte a trabajar en esto inmediatamente. Paulson no se movió. Se quedó en la puerta, su enorme cuerpo bloqueando la entrada. Se veía incómodo cambiando su peso de un pie al otro. Señor Sterling, no puedo dejarlo entrar. Richard se detuvo. Disculpe. ¿Sabe quién firma sus cheques, Paulson? Ese es el problema, señor, dijo Paulson con la voz baja. Usted no, ya no. ¿De qué está hablando? La junta directiva convocó una reunión de emergencia a las 6:08 a.m. Paulson explicó mirando al suelo. Invocaron la cláusula de depravación moral en su contrato, citando el daño a la reputación por el Internet, señor, y la inestabilidad financiera causada por los préstamos exigidos. ¿El Internet?
Richard sintió que el mundo se inclinaba. ¿Qué pasa con el Internet? Paulson suspiró y sacó su teléfono. Dudó, luego giró la pantalla hacia Richard. Era un video de TikTok. Tenía 12 millones de visitas. Era un montaje. Comenzó con la foto de Richard, la que le había tomado a Camila bajo la lluvia. El título que escribió, "El día de la basura llegó temprano", estaba resaltado en rojo neón. Luego pasó a un clip de una cámara de tráfico que alguien había filtrado. Mostraba el convoy, el Rolls Royce deteniéndose, el guardaespaldas haciendo una reverencia, el poder absoluto e innegable de la llegada de Vanderquilt. Luego vino el comentario: una joven con cabello azul estaba hablando a la cámara. Así que, déjenme entender esto bien. Este tipo, el CEO de la marca económica Sterling Tech, echa a Camila Vanderquilt. La Camila Vanderquilt, la mujer cuya familia literalmente inventó la logística de envío que él usa para mover su producto, trató a una multimillonaria como a una sirvienta durante 3 años. Damas y caballeros, les presento el error más grande en la historia de la humanidad. Equipo Camila, boicota Sterling. Richard miró fijamente la pantalla. Los comentarios se desplazaban tan rápido que eran un borrón. Imagínense arruinar la situación así de feo. Acabo de cancelar mi suscripción a Sterling. Espero que le gusten los fideos ramen. Votaron para destituirlo, señor, dijo Paulson suavemente, tomando el teléfono de vuelta. Con efecto inmediato, sus códigos de acceso han sido borrados. Están empacando sus efectos personales en una caja ahora. Se la traerán. Yo soy el fundador, gritó Richard con la voz quebrada. No pueden despedirme de mi propia compañía. Sí pueden, cuando ya no posee la mayoría de las acciones. Una voz femenina y nítida interrumpió. Richard miró más allá de Paulson. Caminando por el vestíbulo había una mujer con un traje azul marino impecable. La reconoció. Era Elena Vance, una tiburón corporativa de Nueva York conocida por desmantelar compañías para venderlas por partes. ¿Quién es usted?, exigió Richard. Soy la CEO interina designada por el nuevo accionista mayoritario, dijo Elena, deteniéndose a una distancia segura detrás del cristal. Vanderquilt Global adquirió el 51% de las acciones en circulación de Sterling Tech en operaciones previas a la apertura del mercado esta mañana. Les costó calderilla. En realidad, el precio de las acciones se desplomó de la noche a la mañana gracias a su presencia en las redes sociales. Richard sintió que la bilis le subía a la garganta. Camila no solo lo había demandado, lo había comprado. Quiero hablar con ella, dijo Richard presionando su mano contra el cristal. Dígale que necesito hablar con ella. La nena se rió. Era un sonido seco y humillante. Señor Sterling, la señorita Vanderquilt está actualmente en reuniones con el primer ministro de Japón con respecto a las rutas comerciales. No tiene tiempo para un gerente de nivel medio despedido. La nena le hizo una señal a Paulson. Escóltelo fuera de la propiedad, Paulson. Si regresa, llame a la policía. La nena giró sobre sus talones y se alejó, desapareciendo en el ascensor que conducía a su oficina. Paulson dio un paso adelante. Por favor, señor, no me obligue a hacer esto. Richard retrocedió. Miró el edificio por última vez. Vio rostros pegados a las ventanas en los pisos superiores. Sus empleados, la gente a la que había aterrorizado, mal pagado y presumido, lo estaban observando. Se giró y corrió. Se metió en su Bentley con las manos temblando tanto que dejó caer las llaves sobre el asfalto. Las buscó a tientas, rayando el costoso llavero de cuero. Mientras salía a toda velocidad del estacionamiento, su teléfono sonó. Era una notificación de su compañía de tarjetas de crédito. Alerta, transacción rechazada en Starbucks. Razón, cuenta congelada. Golpeó el volante gritando hasta que le dolió la garganta. Estaba atrapado en una pesadilla de su propia creación, y la arquitecta de su destrucción era la mujer que solía frotarle los pies después del trabajo. 5 días después, el silencio en la mansión Sterling era peor que los gritos. La casa estaba oscura.
Richard había apagado las luces para ahorrar electricidad, un hábito del que una vez se había burlado de Camila. Beatriz estaba en su habitación negándose a salir. Había intentado ir al supermercado hacía 2 días, pero su tarjeta había sido rechazada y una cajera la había reconocido por las noticias. ¿No es usted la señora que llamó a las azafatas cazafortunas? Había preguntado la chica lo suficientemente alto para que toda la fila la oyera. Beatriz había huido, dejando su carrito atrás. Richard estaba sentado en la isla de la cocina mirando una laptop que había logrado mantener oculta del equipo de incautación de activos. Estaba bebiendo vodka barato de un vaso de plástico. Estaba irreconocible. No se había afeitado en una semana. Su camisa estaba manchada. La arrogancia que había definido su rostro fue reemplazada por una mirada hueca y frenética. Estaba actualizando la página web de la Socialité de Dallas. Evento de la temporada, la gala de solsticio de invierno de la Fundación Vanderquilt, era esta noche. El artículo la describía como una asamblea de la élite mundial. Reyes, reinas, magnates tecnológicos y dinastías de dinero antiguo descendían en el Hotel Winslow Palace en el centro. El propósito de la gala era revelar la nueva dirección del imperio Vanderquilt, y la anfitriona era Camila. Richard hizo zoom en la foto que acompañaba el artículo. Era una foto de paparazzi de Camila entrando al hotel ese mismo día. Llevaba gafas de sol grandes y una bufanda, pero la forma en que se movía con la barbilla en alto y los hombros hacia atrás era magnética. «Tengo que ir», susurró Richard. Se levantó, tambaleándose ligeramente. El alcohol zumbaba en su cabeza, alimentando una ilusión que había estado creciendo durante días. «Ella no me odia», se dijo. «Está haciendo esto para darme una lección. Quiere que luche por ella. Eso es lo que quieren las mujeres, ¿verdad? El gran gesto. Si aparezco, si demuestro que estoy dispuesto a humillarme para recuperarla, ella detendrá esto». Era la lógica de un narcisista desesperado, pero era la única tabla de salvación que tenía. Fue a su armario. La mayoría de sus trajes habían desaparecido, confiscados por los acreedores o vendidos por Beatriz en línea por dinero rápido. Pero escondido en la parte de atrás en una funda que había olvidado estaba su esmoquín. Estaba un poco ajustado y olía a naftalina, pero era de etiqueta. Se vistió con energía frenética. Se peinó hacia atrás su cabello grasiento. Encontró un par de gemelos en un cajón, de oro falso, pero pasarían en la penumbra. No tenía coche. El Bentley había sido embargado ayer. Una grúa lo había arrastrado mientras él observaba desde la ventana. Llamó a un taxi. Le quedaban 40 stales en efectivo. El dinero que había encontrado en el bolsillo de un abrigo. El Hotel Winslow Palace era una fortaleza de luz. Los reflectores barrían el cielo. Una alfombra roja se extendía desde la acera, flanqueada por cuerdas de terciopelo y cientos de espectadores gritando, con la esperanza de echar un vistazo a una celebridad. Richard se bajó del taxi a una cuadra de distancia. No podía dejar que lo vieran llegar en un taxi amarillo. Caminó el resto del camino, el viento frío mordiendo a través de su delgada chaqueta de esmoquín. En la entrada la seguridad era más estricta que el Pentágono. Hombres corpulentos con auriculares revisaban las invitaciones con escáneres UV. El corazón de Richard golpeaba contra sus costillas. No tenía una invitación. Se acercó a la entrada lateral cerca de los camiones de catering. Vio a un grupo de camareros fumando junto al muelle de carga. Esperó hasta que apagaron sus cigarrillos y volvieron adentro. Atrapó la pesada puerta de metal antes de que se cerrara de golpe. Se escabulló en la cocina. El calor lo golpeó instantáneamente, oliendo a aceite de trufa y pato asado. Mantuvo la cabeza baja, caminando enérgicamente, fingiendo pertenecer. Cogió una bandeja de copas de champán vacías de un mostrador para parecer ocupado. Navegó por el laberinto de pasillos hasta que escuchó el murmullo de la conversación y el tintineo de cristales. Empujó un conjunto de puertas dobles y entró en el salón de baile.
Era impresionante. El techo estaba cubierto de seda blanca y miles de cristales colgantes que atrapaban la luz como lluvia congelada. Los centros de mesa eran arreglos imponentes de orquídeas blancas y ramas plateadas. La habitación olía a perfume caro y dinero. Richard colocó la bandeja sobre una mesa auxiliar y se mezcló entre la multitud. Se sentía pequeño. Todos aquí se veían pulidos, brillando con salud y riqueza. Se sentía sucio, como una mancha en una pintura prístina. Escaneó la habitación. Vio al gobernador de Texas riendo con una estrella de cine. Vio al CEO de su mayor competidor estrechando la mano de un príncipe saudí, y entonces la habitación se quedó en silencio. Las luces se atenuaron. Un foco iluminó la gran escalera en el extremo opuesto del salón de baile. «Damas y caballeros», anunció una voz por los altavoces. La presidenta de la Fundación Vanderquilt, la señorita Camila Vanderquilt. Richard dejó de respirar. Camila apareció en la parte superior de las escaleras. Llevaba un vestido de oro líquido. Se aferraba a su figura, cayendo en cascada hasta el suelo en una piscina brillante. Su cabello estaba suelto, una cascada oscura sobre sus hombros. Alrededor de su cuello llevaba un collar de zafiros y diamantes que parecía lo suficientemente pesado como para aplastar a una mujer menor. No se parecía a la Camila que conocía. La Camila que conocía era suave, flexible, ansiosa por complacer. Esta mujer era una estatua que cobraba vida, hermosa, fría y aterradora. Bajó las escaleras lentamente. El aplauso fue cortés, moderado y profundamente respetuoso. Richard comenzó a abrirse paso entre la multitud. «Camila», susurró, pero su voz fue tragada por la música que comenzó a sonar. Dio un codazo a un senador. Pisó la cola del vestido de una duquesa. No le importaba, tenía que llegar a ella. Camila llegó al pie de las escaleras. Un hombre dio un paso adelante para ofrecerle su brazo. No era un guardaespaldas esta vez. Era un hombre que Richard reconoció de las revistas de negocios. Julian Thorpe, un magnate naviero europeo. Joven, guapo y con un valor 10 veces mayor de lo que Richard había valido en su apogeo. Camila sonrió a Julian. Era una sonrisa genuina. Los celos calientes e irracionales explotaron en el pecho de Richard. «Camila», gritó, rompiendo el decoro. Se abalanzó fuera de la multitud, tropezando en el espacio abierto de la pista de baile. La música vaciló, las cabezas se giraron. Un jadeo colectivo se extendió por la sala. Richard se quedó allí jadeando, su esmoquín arrugado, su cabello deshaciéndose. Parecía un loco. Camila se detuvo, se giró lentamente para enfrentarlo. Julián se interpuso frente a ella protegiéndola, pero Camila colocó una mano en su brazo para detenerlo. Miró a Richard. Su expresión no cambió. Sin ira, sin miedo, solo una curiosidad leve y desapegada, como si estuviera mirando a un insecto que no podía identificar. «Richard», dijo ella. Su voz fue amplificada por la acústica de la sala, clara y tranquila. «Estás entrando sin autorización». «Yo necesitaba verte», tartamudeó Richard caminando hacia adelante. Dos guardias de seguridad empezaron a correr hacia él, pero Camila levantó una mano. Se congelaron. «Necesito hablar contigo, Camila. Por favor, solo 5 minutos». «Tuviste 3 años, Richard», dijo Camila. «Los pasaste hablándome a mí, no conmigo». «Cometí un error», gritó Richard, con lágrimas picándole en los ojos. Cayó de rodillas. Un murmullo colectivo de sorpresa recorrió la multitud. Richard Sterling de rodillas, suplicando. «Fui un idiota. No sabía quién eras. Lo siento. Por favor, cariño. Lo siento. Cancela a los bancos. Cancela a los abogados. Te amo». Extendió una mano hacia ella. Camila miró su mano extendida. Luego miró a la multitud. Vio los teléfonos grabando. Vio el juicio en sus ojos. Dio un paso más cerca, pero no tomó su mano.
Se inclinó lo suficiente para que su voz llegara solo a él y a la primera fila de espectadores. «No me amas, Richard», dijo suavemente. «Amas el acceso que podría haberte dado. Amas el dinero que llevo alrededor de mi cuello. No estás llorando porque me perdiste. Estás llorando porque perdiste. ¡Ay, ay, ay! Eso no es cierto». «Así es», dijo ella enderezándose. «Una vez me dijiste que yo era una don nadie. Tenías razón. Camilla Sterling era una ficción. Pero Camilla Vanderquilt, ella no tiene tiempo para casos de caridad». Se giró hacia los guardias de seguridad. «¿Silas?», dijo. Silas se materializó desde las sombras, pareciendo una montaña en un esmoquín. «Saca la basura», dijo Camilla. Silas agarró a Richard por la parte de atrás del cuello. Richard pateó y gritó. «Camilla, Camilla, no puedes hacer esto. Soy tu marido». «Ex marido», corrigió ella sin mirar atrás. Tomó el brazo de Julian. «¿Bailamos?» La orquesta comenzó un vals. Mientras Richard era arrastrado fuera del salón de baile, gritando y forcejeando, lo último que vio fue a Camilla Vanderquilt girando en los brazos de otro hombre, su vestido dorado atrapando la luz, brillando como el sol. Había intentado menospreciarla y perdió. Las pesadas puertas se cerraron de golpe, cortando su vista para siempre. 6 meses después, el olor a grasa quemada era el único perfume que Richard Sterling conocía. Estaba de pie detrás del mostrador de un local de Salzburg, un restaurante de carretera en las afueras de Oklahoma City. Irónicamente, a pocos kilómetros de donde había encontrado a Camilla por primera vez, no era el gerente, ni siquiera era el jefe de cocina, era el cocinero de línea suplente, llevando un delantal blanco manchado, raspando queso ennegrecido de la plancha. Sus bienes habían sido liquidados. La casa se había ido, comprada por un magnate tecnológico de Silicon Valley. El Bentley fue subastado para pagar sus honorarios legales. Beatriz había sido trasladada a una residencia asistida subvencionada por el Estado, donde pasaba sus días quejándose a las enfermeras a las que no les importaba su antigua posición social. Jessica Price se había casado con un magnate petrolero de 70. 3 semanas después de la ruptura. Richard se secó la frente con un trapo grasiento. El restaurante estaba tranquilo, salvo por el zumbido del refrigerador y la pequeña televisión montada en la esquina. «Oye, Rick», gritó el gerente desde la parte de atrás, «sube el volumen. Esta es la gran conferencia de prensa». Richard levantó la vista. En la pantalla, el logo de Vanderquilt Sterling Industries destelló. Se estremeció al oír el nombre. Ella había mantenido su nombre en la compañía, pero solo como un trofeo de su conquista. Camilla apareció en la pantalla. Se veía radiante, sentada junto a Julian Thorpe, su nuevo prometido. Pero no era un anuncio de boda, era el lanzamiento de un producto. «Damas y caballeros», dijo Camilla, su voz segura y cálida, «hoy estamos revolucionando el sector energético. Estamos presentando el procesador EcoAcore, un microchip que reduce el consumo de energía del centro de datos en un 40%. Richard se congeló. El EcoCore. El diseño de este chip, continuó Camilla sonriendo a la cámara, se me ocurrió durante un periodo muy tranquilo, muy solitario de mi vida. Pasé 3 años esbozándolo en servilletas y en diarios, tratando de resolver el problema de la dispersión del calor. La cámara se acercó a una pantalla detrás de ella. Mostraba los planos originales. Eran bocetos dibujados a mano de un complejo circuito en capas. Richard dejó caer su espátula. Retumbó ruidosamente en el suelo. Conocía esos bocetos. Hace 3 años Camilla había entrado en su oficina en casa, sus ojos brillantes, sosteniendo una pila de papeles. «Richard, mira, tuve una idea para el problema de sobrecalentamiento que estás teniendo con los servidores», había dicho. Recordó su respuesta. Se había reído. Había tomado el papel, lo había usado para limpiar un anillo de café de su escritorio de caoba y lo había tirado a la basura. «Dedícate a la lavandería, Camilla.
Deja la ingeniería a los hombres. Se quedó mirando la televisión, su respiración agitada en su garganta. No solo había despreciado a una multimillonaria, no solo había despreciado a una esposa amorosa, había despreciado la misma invención que habría salvado a su compañía. Había tenido el billete de lotería ganador en su mano, lo había usado como un trapo y lo había descartado. Esta patente, dijo la voz en off del reportero en la televisión, se estima que vale 12,000 millones. Richard cayó hacia atrás contra el mostrador, deslizándose hacia abajo hasta que golpeó el sucio suelo de linóleo. Se enterró la cara entre las manos. La ironía no era solo cruel, era absoluta. La puerta del restaurante se abrió, la campana tintineó. Un hombre en un traje entró. Era el señor Henderson, el banquero que había ejecutado su hipoteca. Miró alrededor del restaurante destartalado, vio a Richard en el suelo y se acercó a él. «Señor Sterling». Richard levantó la vista con los ojos rojos. «¿Qué? ¿También quieres el delantal?» «No», dijo Henderson. Colocó un sobre grueso en el mostrador. «La señora Vanderquilt me pidió que le entregara esto. Sabía que estarías aquí». Richard abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel y un cheque. El cheque era por $10. La nota estaba escrita a mano en elegante cursiva. «Para el taxi. De vuelta a la realidad, Camila». Richard miró los 10, la cantidad exacta que había tirado en el charco a sus pies el día que ella se fue. Empezó a reír. Era un sonido roto, jadeante, que hizo que los otros clientes miraran hacia otro lado nerviosamente. Se rió hasta que las lágrimas brotaron, calientes y punzantes, lavando el último vestigio de su orgullo mientras los créditos rodaban en la pantalla sobre él. Entonces, ¿cuál es la verdadera tragedia de Richard Sterling? No fue que perdió su dinero, es que pasó 3 años buscando tesoros por todo el mundo, desesperado por estatus y validación, mientras que el diamante más valioso de todos estaba durmiendo a su lado cada noche. Estaba tan cegado por lo que pensaba que era el poder, ruidoso, llamativo y arrogante, que no pudo reconocerlo cuando era tranquilo, amable y paciente. Camila no lo destruyó. Simplemente le dejó destruirse a sí mismo dándole exactamente lo que pidió. Una vida sin ella. Si disfrutaste de esta historia de karma y venganza final, asegúrate de aplastar ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. ¿Qué habrías hecho si fueras Camila? ¿Le habrías dado los 10 tiaos o lo habrías dejado sin nada? Hazme saber en los comentarios de abajo, y si quieres más historias sobre justicia servida fría, presiona ese botón de suscripción y toca la campana de notificación para que nunca te pierdas un video. Gracias por ver y recuerda, ten cuidado con quién pisas hoy. Podrían ser los que conduzcan el Rolls Royce mañana. Nos vemos en la próxima.